Amada familia, buenas noches. El poder de la palabra de Dios es el tema que vamos a ver el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, reunidos en familia, creciendo en el conocimiento tuyo a través de tu palabra. Hoy nos proponemos, Señor, en nuestro corazón, entender y conocer el poder que tiene la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que esa enseñanza llegue hasta nuestro espíritu y quede alojada allí. Señor, tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que da el fruto para el que fue enviado. Señor, así lo creemos y con esta fe declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces, para comenzar vamos a ir a Génesis, vamos a leer el capítulo 1, los versículos 1 al 28. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que aparezca la luz. Y apareció la luz. Dios vio que la luz era hermosa, y la separó de la oscuridad. A la luz de Dios la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el primer día. Después Dios dijo: que aparezca el firmamento en medio de las aguas para que las separe. Así que Dios hizo el firmamento para separar las aguas, de modo que una parte de las aguas quedó arriba del firmamento y otra debajo de él. El firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el segundo día. Después Dios dijo: que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, de modo que la otra parte quede seca. Y así ocurrió. A la parte seca Dios le dio el nombre de tierra, y a las aguas las llamó mares. Dios vio que todo esto era hermoso, así que dijo: que de la tierra brote toda clase de vegetación, es decir, plantas que se reproduzcan por medio de semillas, y árboles frutales en cuyos frutos estén sus semillas. Y tal como Dios lo dijo, de la tierra brotaron las plantas y árboles frutales, con sus respectivas semillas para su reproducción. Y Dios vio que todo esto era hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el tercer día. Después Dios dijo: que haya luces en el cielo para que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y para que marquen también las estaciones, los días y los años. Y así ocurrió. Entonces hizo dos grandes luces, la más grande para que alumbre durante el día, y la más pequeña para que brille en la noche. También Dios hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para que alumbraran la tierra de día y de noche, y para que se separaran la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el cuarto día. Después Dios dijo: que las aguas se llenen de peces y de otros animales acuáticos, y que también hayan aves que vuelvan sobre la tierra, que vuelen sobre la tierra en el inmenso firmamento. Fue así como Dios creó los grandes animales que hay en el mar y en todos los demás seres vivos que hay en el agua. También Dios creó todas las clases de aves que existen, y Dios vio que todo esto era hermoso. Luego Dios lo bendijo y les dijo: tengan muchas pero muchas crías para que llenen los mares. Además dijo: que las aves se reproduzcan en grandes cantidades. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el quinto día. Después Dios dijo: que en la tierra haya toda especie de animales, domésticos, salvajes y reptiles. Y así ocurrió. Así que Dios hizo todos los animales domésticos, los salvajes y los reptiles, todos según su propia especie. Y vio Dios que todo esto era hermoso. Entonces dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra,
y la administre. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Bueno, amén, gloria a Dios. Aquí estamos viendo todo el proceso de la creación. El Génesis 1 nos muestra cómo fue hecha la creación por parte de Dios. Y si podemos ver, hay unas palabras en común que encontramos a lo largo de este pasaje. Y las palabras en común era, y dijo Dios, y Dios dijo. La palabra de Dios fue la que originó toda la creación. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y así con cada una de las cosas de la creación, con todo lo que fue creado, la creación obedeció a la palabra de Dios, se hizo a través de la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver el poder de la palabra de Dios. La creación es el mayor ejemplo del poder de la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y se hacía. Dios dijo, haya lumbreras en los cielos, ¿y qué pasó? Aparecieron lumbreras en los cielos, ¿cierto? Dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y se produjeron seres vivientes. Produzca la tierra seres vivientes, y se produjo seres vivientes. Así es el poder de la palabra de Dios. La palabra dicha, la palabra de Dios, al decirse la palabra de Dios, tiene un poder que crea cosas. Y otra palabra que vemos común acá en este pasaje es que y vio Dios que era bueno. Todo lo que el Señor crea, todo lo que se origina a través de la palabra de Dios es bueno. ¿Listo? Vamos a ver ahora Salmo 33, versículo 6. ¿Qué dice el Salmo 33, versículo 6? Dice la palabra, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. La Reina Valera dice aquí así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Aquí estamos hablando del ejército de los cielos, ya lo habíamos visto en un tema anterior, ¿no? El ejército de los cielos, los ángeles, ¿sí? Los querubines, los serafines, todos estos seres espirituales que están al servicio de Dios y de nosotros los hijos de Dios. Entonces, no solamente Dios con su palabra hizo la creación, todo lo que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos, sino también creó todo aquello que nosotros no podemos ver con nuestros sentidos, todo lo que pertenece al mundo espiritual. Dios lo creó a través de su palabra, lo que vemos y lo que no vemos. Amén. Todo fue creado por Dios y todo lo que creó Dios fue bueno. Dios vio que era bueno. Ahora leamos primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Juan 1:1 inicia diciendo que en el principio la palabra ya existía y se estaba refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la palabra. La Reina Valera habla de el verbo. Jesús habla la voluntad del Padre. El Señor, nuestro Padre amado, es el que planea y Jesús es el que habla y activa el poder. El Espíritu Santo es el que hace. Entonces aquí tenemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que habló, fue el que dijo. Cuando en Génesis dice, y dijo Dios, el que habló fue nuestro Señor Jesucristo. El Hijo fue el que habló. Y el que dijo que vio que era bueno fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que vio que era bueno. Entonces nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, lo podemos ver manifestando con poder desde la creación misma, hablando con poder desde la creación misma, desatando poder en la creación misma. Y podemos ver también nuestro Señor Jesucristo como en su ministerio durante los 3 años que estuvo en ministerio, evangelizando, predicando, enseñando, sanando. Podemos ver también en esos 3 años cómo desataba poder cuando hablaba. Cuando él hablaba desataba poder y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Vamos a Marcos 4, 37 al 39. Marcos capítulo 4, versículos 37 al 39.
Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Wow, aquí vemos un ejemplo poderoso también de la palabra de Dios, ¿no? Jesús habló, ¿sí? Le habló a las olas del mar, ¿sí? Le habló a la tempestad, le habló a la tormenta. Él habló, él desató el poder al hablar. Le dijo: cállese, enmudece, apacíguase. ¿Y qué pasó? Se calmó. Cesó la tormenta. Veamos otro ejemplo. Marcos 2, del 11 al 12. Vamos a Marcos 2, del 11 al 12. Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, y exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Este pasaje relata la ocasión que nuestro Señor Jesucristo sanó a un paralítico. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, dice la Reina Valera: «A ti te digo», o sea, con su boca, el Señor Jesucristo habló con su boca y le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Le dio la orden, él desató el poder con su palabra. ¿Y qué pasó con el paralítico? El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue para su casa. Así es el poder de Dios, así es el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra dicha. La palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. Vamos a Mateo 8, del 7 al 8. Mateo 8, capítulo 8, del 7 al 8. «Iré a sanarlo», dijo Jesús. «Señor», dijo el oficial, «no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará». Esta fue una de las ocasiones en que alguien sorprendió a Jesucristo. Aquí hace referencia al centurión romano, que le dijo a Jesucristo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, que él no era digno de que fuera a su casa, que tan solo dijera la palabra y su siervo sería sanado. Él tenía un siervo al que amaba y que estaba enfermo y por el cual él vino a pedir a nuestro Señor Jesucristo que lo sanara. Jesús se asombró de esta fe. Dijo: no encontramos, en todo Israel no encontramos a alguien con tanta fe. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el centurión romano? Le dijo: tan solo habla, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. El centurión romano sabía que tan solo con que nuestro Señor Jesucristo pronunciara la palabra, su siervo sería romano. Conocía el poder de la palabra de Dios. Seguramente él ya había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de sus obras, del poder que había en él, y reconoció en Jesús al Dios Todopoderoso. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Eso es lo mismo que debemos nosotros hacer, reconocer el poderío de Dios, el poder de su palabra. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios dicha en Cristo Jesús tiene el mismo poder cuando nosotros la decimos, porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, desatamos ese poder así como Cristo lo hizo. ¿Listo? ¿Qué le respondió Jesús al centurión? Lo vemos más adelante en el versículo 13. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora vamos a Mateo capítulo 4, los versículos 10 al 11. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Este pasaje corresponde al relato cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. Satanás viene a tentar a todos los seres humanos. Y Jesús no fue la excepción, él fue tentado en el desierto. Pero ¿qué pasó? Habló Jesús y le dijo: vete, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Se fue. Y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y llegaron ángeles a servirle y a cuidarle. Ese es el poder de la palabra de Dios. El Señor Jesús
da la palabra y hasta Satanás y todos los demonios tienen que obedecer. Es el poder de la palabra de Dios. Juan 11, versículos 43 y 44. Juan 11, 43, 44. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas en hierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. No nos deja de sorprender el poder de la palabra de Dios. Lázaro llevaba 4 días muerto, sepultado. Jesucristo hizo remover la piedra del sepulcro y gritó: Lázaro, levántate y sal de ahí. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se levantó y salió de su sepulcro, salió de su tumba. Así es el poder de la palabra de Dios. Jesús hablaba, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Él hablaba la palabra de Dios y esa palabra tiene poder, pero un poder maravilloso que lo vemos desde la creación misma. Para finalizar vamos a ir a Juan 15 y vamos a leer el versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Si permanecemos en Cristo y si sus palabras permanecen en nosotros, ¿permanecen en dónde? En nuestro corazón y en nuestros labios, en nuestra boca. Ahí tiene que permanecer la palabra, en nuestra boca. Mira lo que promete el Señor Jesucristo: pedid. Para pedir, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Tenemos que hablar, tenemos que abrir la boca. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está dando la autoridad como hijos de Dios. Si permanecemos en Él, si estamos en Cristo Jesús, sabemos que en Cristo Jesús tenemos salvación, ¿cierto? Pero que si sus palabras permanecen en nuestros labios, en nuestras bocas, todo lo que nosotros pidamos, lo recibiremos, será hecho. Porque es que estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando la voluntad de Dios. Tenemos que hablar la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando hablamos la voluntad de Dios, lo que nosotros digamos será hecho. Y ya vemos que la palabra tiene poder para hacer cualquier cosa. Por eso la Biblia nos enseña que poderoso es Dios para hacer todo lo que le pidamos. Él tiene el poder. Nada es imposible para Dios porque su palabra tiene poder infinito. Y ya lo vimos desde la creación. Entonces el Señor Jesucristo nos mueve, nos motiva a permanecer a Él y que sus palabras permanezcan de continuo en nuestra boca. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por traernos esta enseñanza hoy a nuestro corazón. Hoy entendemos, Padre Santo, que tu palabra tiene poder y ese poder se manifestó desde la creación misma. No podemos dejar de asombrarnos, Señor, con cada acto de poder que se manifiesta cuando tu palabra es hablada, Señor. Tú dijiste y las cosas se hicieron, Señor. Tú mandaste y todos obedecieron, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por poner tu palabra en nuestra boca, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el poder de tu palabra habita en nuestras palabras, en nuestra boca, cuando declaramos tus palabras con fe, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.